7 de la noche a las 9. Y les damos una bienvenida a todos. Hoy tenemos un tremendo tema. Comenzamos una nueva serie en el mes de marzo. Abrimos la Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Hoy vamos a ver la importancia de los principios de la palabra de Dios, de las reglas de Dios. Y estuve leyendo acerca del testimonio de un pastor inglés muy conocido, Nicky Gamble. Él sorpresivamente fue invitado, casi presionado a ser el árbitro de un equipo de fútbol de niños de 8 años. Simplemente llevó a su niño al partido que él mismo iba a presenciar, pero el árbitro de turno no llegaba, llegó tarde. Entonces le dijeron: por favor, usted es un papá de los niños, tiene que ayudarnos a ser un árbitro. Y él comenzó a pitar el partido sin saber, y lo que hizo fue formar una tremenda confusión. Y cuando llegó el árbitro verdadero, habían 3 niños heridos, se habían lastimado, otros niños estaban gritando, porque este hombre no sabía establecer las reglas del arbitraje. Él no era árbitro. El verdadero árbitro tomó el silbato, organizó el equipo y todos los niños disfrutaron del partido. La importancia de las reglas. Y este hombre, pastor llamado Nicky Gamble, dijo acerca de los 10 mandamientos: las reglas de Dios son sus límites para la vida dadas por amor a nosotros. Sus límites fueron diseñados para restringir, no para restringir nuestra libertad, sino más bien para darnos libertad. Nicky Gamble. Amén. Gracias a Dios. Entonces, estos domingos comenzamos una serie que habla de los mandamientos o principios más famosos que Dios le ha dado al mundo para protegerlo y para guiarlo. Los mandamientos de Dios son principios que Dios ha dado al mundo para guiarlo y protegerlo. Los mandamientos de Dios son una verdad inmutable que perdura para siempre y son relevantes para todos, sin excepción. Los mandamientos de Dios. ¿Quiénes han oído acerca de los mandamientos de Dios? Levante la mano hoy. Ahora, yo le aconsejo que no se apresure a responder, pero piense lo que voy a preguntar. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? ¿Cuál es? Yo sabía que me iban a decir eso, pero vamos a constatar por la palabra en Éxodo. Pero antes quiero decirles que estos mandamientos se aplican a los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Se aplican a nosotros los cristianos. Recibir la gracia de Dios no significa que no debemos de seguir las leyes morales de Dios. Algunos piensan que porque fueron salvos por gracia ya no tienen que ser obedientes. En Mateo 5:17 el Señor dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces Jesús habló acerca de estos mandamientos, que no vino para abrogarlos, anularlos, sino para cumplirlos. Estos mandamientos se aplican a los cristianos y se aplican a los no cristianos. Es para todo el mundo. Entonces Dios le revela los mandamientos al pueblo de Israel, pero ¿cuál era el plan de Dios? Y sigue siendo que los israelitas enseñaran estos mandamientos a todas las naciones de la tierra para que pudieran vivir bien y pudieran tener una buena relación con Dios. Israel, luz a las naciones. Entonces tienen que ver estos mandamientos con los cristianos y también con los no cristianos. El gran predicador John Wesley, hablando de los 10 mandamientos, dijo: la ley moral sigue vigente. Cada parte de esta ley sigue vigente, debe de permanecer en vigor sobre la humanidad en todas las épocas, sin depender del tiempo, ni del lugar, ni de ninguna otra circunstancia. Amén y amén. ¿Qué buscaba Dios con enseñar los mandamientos a los hombres? ¿Cuántos son los mandamientos principales de la ley de Dios? ¿Cuántos son? Los 10 mandamientos. Los 4 primeros tienen que ver con nuestros deberes para con Dios. Y los otros 6 tienen que ver con nuestros deberes para con los hombres. Entonces usted y yo como cristianos tenemos deberes para con Dios y deberes para con los hombres. ¿Y qué buscaba Dios al enseñar los mandamientos? Por lo menos 2 cosas principales. 2 cosas principales. Número 1, sacar del corazón del pueblo al Egipto que llevaban por dentro. Habían vivido muchos, pero muchos años en Egipto, y de tanto vivir con gente mala, algo se le pega. ¿Sí? Por eso uno tiene que mirar bien con quién anda. ¿Se acuerda de ese proverbio popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres? De tanto andar con los egipcios, y esa gente era mala, perversa, adoraban falsos dioses, adoraban imágenes, deshonraban a los padres, cometían adulterio a diestra y siniestra. Ellos eran brujos, hechiceros, y el pueblo de Dios había aprendido esas malas costumbres. Entonces, una primera razón por la cual Dios les da los mandamientos es para sacar el Egipto, para sacar las malas costumbres. Una abuelita diría: sacarle las mañas que lleva por dentro. Esa es la razón. ¿Para cuántos están encontrándole sentido? Ay, los 10 mandamientos pueden sacar las malas costumbres de mis hijos. Ay, ¿cómo sería bueno que mi marido, dirá alguna mujer acá, viniera a escuchar la enseñanza de los mandamientos, a ver si le saco al Egipto
o al diablo que lleva por dentro. Ay, cómo sería de bueno que usted también escuchara, ¿no es cierto? Amén. Y entonces todos estos domingos, mandamiento por mandamiento, vamos a explicar, alabado sea Dios. ¿Cuántos creen que es una maravillosa experiencia para la iglesia? Aplauda, pero como debe de aplaudir al Señor. Y ahí es cuando usted, escuchando la palabra de Dios, la enseñanza, dirá: ay, yo no sabía que esto estaba en mí. Yo tenía parte de Egipto dentro de mí. Entonces, una razón por la cual Dios les da los 10 mandamientos es: ¿para qué? Para sacar las malas costumbres de nuestro corazón. Número 2, los mandamientos de la ley de Dios son dados para darle al pueblo una identidad. ¿Sí? Que se note que ellos son diferentes, que llevan un ADN distinto, que reacciona distinto hacia la tentación, el mundo y el pecado. ¿Qué es lo que nos da a nosotros una identidad? No la iglesia donde nos reunimos, la ropa que nos ponemos o la manera como hablamos. No, lo que nos da una identidad como pueblo de Dios es que vivimos los 10 mandamientos. Eso sí que nos hace distintos. Todos nos reconocerán como el pueblo de Dios. Amén. Ahora miremos Éxodo capítulo 20. También los encuentra en Deuteronomio 5. Éxodo capítulo 20, verso 1. Vamos a ver cuál es el primero, cuál es el último. Todos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Primer mandamiento. Oh, por favor, acompáñeme, verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué respondieron ustedes cuando yo les dije cuál es el primer mandamiento? ¿Y aquí qué dice? No tendrás. Y entonces lo de amar a Dios, ya voy a explicar. ¿Sí? Primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, verso 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, número 1, no tendrás dioses ajenos. 2, no te harás imagen de Dios ni te inclinarás a ellas. Número 3, verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mandamiento número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mandamiento número 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8.
no hurtarás. Número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el número 10 tiene que ver con, es un mandamiento para nuestros deseos. Dice acá, no codiciarás, ese es un deseo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén, amén. Vamos a aprender hoy, estamos como en una introducción al tema. Con la ayuda del Señor, el próximo domingo el mensaje será sobre no tendrás dioses ajenos. Pero hoy en la introducción del tema vamos a observar 3 enseñanzas acerca de los mandamientos que están acá. Número 1, Dios establece reglas. ¿Cómo es? Dios establece reglas. Donde no hay reglas hay caos y destrucción. ¿Sí? Como un gobierno de anarquía, que todo el mundo hace lo que quiere, allá no hay reglas. Y eso es lo que algunos como que quisieran. Imagínese usted un tráfico pesado, sin semáforos o sin policías que dirijan el tránsito. Eso es un caos. Entonces, una nación, una persona, una familia no puede andar en bendición donde no hay reglas. El mundo entero necesita esas reglas. Mi padre, sin conocer la Biblia, estableció sus reglas. ¿Sí? Había reglas en la casa. ¿A usted le pusieron reglas en la casa? ¿Cuáles eran? Nosotros éramos una familia pobre y cocinábamos con aserrín. Aserrín. ¿Sí es clara esa palabra para usted, aserrín? Bueno, si quiere saber cómo se cocina con aserrín, pregúntele a los que hacen tamales en Bucaramanga, en los barrios más pobres, y ellos le dicen cómo. Eso echa mucho humo, eso es muy pesado, eso es muy difícil. Hay que ir a conseguir el aserrín, las ollas se llenan de tizne, carbón, para los pulmones de la que cocina, eso es enfermizo. Y bueno, pues en la casa no hubo mujeres, 5 hombres, pero las reglas era que todos teníamos que ayudar en la casa. Vivíamos en una casa grande de inquilinato. Bueno, inquilinato no, porque éramos los únicos que vivíamos, pero era alquilada. El día más feliz para nosotros era los sábados. Hacíamos todos los muchachos el oficio. Mamá todos los días hacía una sopa muy rica, mazamorra le decía, ¿sí? Pero era mazamorra con maíz y había que moler. Alguien usó esa máquina de moler. Levanten las manos que usaron la máquina de moler. Uy, ya tienen bastantes años de moler. Y traer el aserrín para cocinar. Lavábamos el patio los sábados, un aseo general. Y ese día era feliz por 2 cosas. Porque a la 1 de la tarde estábamos terminando el aseo, el almuerzo, todos ayudábamos. Y mamá cerraba ese oficio general, todos en calzoncillos y con la manguera echándonos. Entonces era un día feliz. Mi padre, que era albañil, vendría a las 2 de la tarde a almorzar y nos daría a nosotros lo del domingo, una porcioncita de dinero que él cumplía. Pero estaba establecido que todos, esa era la regla, todos,
así sean hombres, tienen que ayudar. Más adelante nos hizo trabajar desde muy jóvenes y todos tienen que traer dinero a la casa. Eran las reglas. Nadie puede llegar después de las 8 de la noche. Se formaba un problema. O sea, él establecía reglas. Dios establece reglas porque Él tiene el carácter y la autoridad. Ahora voy a hacerles una pregunta. ¿Acepta usted que hay un Dios que tiene autoridad? Voy a hacerla otra vez. ¿Acepta usted que existe un Dios que tiene autoridad sobre los hombres? Hay gente que no lo acepta. ¿Acepta usted que hay un Dios que tiene autoridad o quiere usted convertirse en un Dios que hace lo que quiera y que inventa sus propias reglas? Muy importante. Rechazar los 10 mandamientos llevó al asesinato de 6 millones de personas. ¿De quién estoy hablando? Adolfo Hitler. Y es que él rechazó los 10 mandamientos. Y este Adolfo Hitler en vida dijo: los 10 mandamientos han perdido validez. La conciencia es la invención judía y es una mancha como la circuncisión. Eso dijo. Y una vez que él rechazó los mandamientos, se sintió libre para hacer lo que quisiera. Hizo de sí un Dios, hizo que lo adoraran por algún tiempo. Eso es lo que algunos quieren: rechazar los mandatos de Dios y establecer sus propias reglas. Una buena pregunta es: ¿quién será más sabio para establecer lo que al mundo le conviene? ¿El hombre o Dios que lo creó? Pero algunos quieren hacer es su propia voluntad, rechazan los principios. Hay una guerra cultural en el mundo que es más peligroso vender las mentiras que venderle droga a los jóvenes, porque los confunden. Todo es anti Dios. Dicen que el hombre viene de la evolución. ¿Saben por qué algunos hombres actúan como animales? Porque les han enseñado que vienen del animal, de razón. Han rechazado a Dios y sus mandamientos, pero Dios establece sus reglas. Esa es la primera enseñanza. ¿Y cuáles son las reglas? Los principios basados en los 10 mandamientos. Amén. Son 3 enseñanzas sencillas. Número 1, Dios establece sus reglas. Número 2, las reglas de Dios son para nuestro bien. Mire lo que dice Éxodo 20, verso 2. Antes de enseñarles los mandamientos, mire lo que dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Antes de exponer los 10 mandamientos, Dios les recordó su amor y su compasión cuando nadie más podía ayudarlos. Estaban allá esclavos en Egipto, estaban pasándola muy mal. A nadie le importaba el pueblo judío. Odiaban al pueblo judío. Nadie más podía ayudarlos. Pero Dios sí. Y Dios pensó en ellos. Hay una canción de un cantante cristiano que se llama de apellido Calvete. Nadie se interesaba por él. Nadie estaba bien mal. Y ya cuando él se convierte al Señor Jesucristo, él
compone esa canción. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Miren esto. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Ese era Israel. Nadie daba 5 centavos por el pueblo de Israel. Odiado, lo querían y todavía lo quieren destruir y desaparecer, pero no han podido ni podrán porque es el pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Antes de enseñar los 10 mandamientos, dice: yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de Egipto, que te mostró bondad. Estoy diciendo que las reglas de Dios son para nuestro bien. Ahora, ellos, los judíos, y nosotros éramos unos esclavos. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Jesús está hablando con los judíos y les habla de que ellos tienen que ser libres de la esclavitud. Y los judíos dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos. Claro, el que hace pecado, esclavo es de pecado. Esclavos de depresión, esclavos de insomnio, esclavos de desesperación, esclavos de vicios y esclavos de pecado. Eso éramos nosotros. Y Dios nos ha mostrado su bondad cuando creemos en el Señor Jesucristo. Dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Alabado sea Dios. Cristo rompe las cadenas. Amén. Ahora, las reglas de Dios son para nuestro bien. Billy Graham, el evangelista poderoso, hablando de los mandamientos, dijo: Dios no nos dio los 10 mandamientos porque nos odia y quiere hacer nuestras vidas miserables. Dios nos ama y así como un padre amoroso no permitirá que su hijo pequeño se meta en el tráfico, así Dios nos ama demasiado como para sentarse a vernos destruirnos a nosotros mismos. 2 enseñanzas. Dios establece reglas. ¿Para qué? Para darnos una identidad y sacar el Egipto que hay de nosotros. Y las reglas de Dios son para nuestro bien. Número 3 y último, Dios nos llama a obedecer las reglas. Los 10 mandamientos no solamente están en Éxodo 20, sino en Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio 5. Usted lo puede mirar ahí. Y dice allí, Deuteronomio 5:1, llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. 3 cosas que hay que hacer con los mandamientos. Número 1, conocerlos. Número 2, memorizarlos. Y esa es la tarea para ustedes en esta semana: memorizarlos, que usted los pueda recitar. Y número 3, vivirlos. La decepción de mucha gente que no conoce a Dios, el reclamo de mucha gente que no conoce a Dios, el pretexto de mucha gente que no conoce a Dios, son los que se dicen cristianos, que predican pero no aplican.
no les da ganas de convertirse, porque esos que predican viven peor que los que no vienen a la iglesia. Entonces el Señor dice, hay que aprender los mandamientos, hay que grabarlos y hay que obedecerlos. Amén. Mire una promesa que hay cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y lo hacemos nuestro Rey y nuestro Salvador. La promesa es la promesa del nuevo pacto. Antes los mandamientos fueron escritos en tablas de piedra, escritos por la mano misma de Dios. Moisés quebró esas tablas porque el pueblo había pecado y se había rebelado contra Dios. Y Dios dijo, bueno, ahora usted las quebró, ahora escríbelas usted mismo. Y se las hizo escribir igualitas a él mismo. Pero la promesa para los del nuevo pacto, pacto de gracia, los cristianos, dice la palabra de Dios: voy a escribir estas leyes en tu mente para que las comprendas. Y las voy a escribir en tu corazón para que te enamores de ellas. Así cualquiera, ¿verdad? Y el salmista estaba tan enamorado de la palabra que dijo: oh, cuánto amo yo tu ley, esos mandamientos. Todo el día es ella mi meditación. O sea que la obra que Dios hace en nosotros, cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, es que escribe sus leyes ya no en tablas, sino en nuestra mente para que las entendamos. Vienen con revelación. Y eso es lo que vamos a hacer todos estos domingos, mandamiento por mandamiento, estudiarlo y entenderlo. Y vamos a estar orando que Dios nos dé revelación. ¿Cuántos quieren eso? Yo voy a escribir mis leyes de aquí en adelante en tu mente para que las entiendas. No quiero ninguna confusión, quiero que las entiendas. Pero voy a escribir mis leyes no solo en tu mente, sino en tu corazón, para que te enamores de ellas y puedas decir como el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. La amo tanto que todo el día ella es mi meditación. Amén. Ahora, Dios nos llama a vivir estas reglas y nos promete ricas bendiciones. Pero vamos a ver, ¿cómo hago yo para vivir estas reglas, para obedecerlas? Entonces, dentro del pueblo judío hubo dos tendencias en cuanto a los mandatos y leyes de Dios. Una parte de los judíos, su tendencia era complicar las leyes de Dios, aumentar el número de ellas. Todo es malo, esto no, cuidado con esto, guarde esto, no hagas esto. Tan complicado lo hicieron. Pero otra tendencia era resumir las leyes de Dios y hacerlas más fáciles. La palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles, sino un deleite. Y entonces estos que querían complicar el asunto miraron, pero la verdad, porque tiene algo de verdad, las leyes que Dios dio en el Sinaí eran 613 leyes. Ahora yo les digo a ustedes, esta semana, de lunes a viernes y hasta el domingo, ustedes van a obedecer 613 leyes. Ustedes dicen: no, yo no vuelvo a seguir, mucha ley. Se hace complicar, pero era verdad, 613 leyes. Pero David, en el Salmo 15, lo resumió a 11 leyes. Mire, Salmo 15 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia. 11 leyes. Y habla verdad en su corazón.
el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y el que aun jurando en daño suyo, no por esto cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente advirtió cohecho. El que hace estas cosas, estas 11 cosas, jamás resbalará. Entonces, bueno, de 613 a 11 o a 10, como que bueno, pastor, ¿y no se le puede bajar más? Mire, le voy a decir algo. Lo que le voy a decir a continuación le va a dar a usted paz. Usted va a salir de aquí diciendo, no, así cualquiera, pastor, yo voy a guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo se refirió a los 10 mandamientos en Mateo 22, 37 al 40, y en vez de 613 y en vez de 11 o de 10, habló de 2 mandamientos. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Haciendo o cumpliendo estas 2 leyes, estarás cumpliendo toda la ley. No te compliques, dijo el Señor. Amén. Que viva Jesús. Pero ese aplauso está muy flojo si es para Jesús. Entonces el Señor nos dice: mira, no te asustes, no es complicado, no es gravoso, no es una carga. Mira, tú amas a Dios y amas al prójimo y ya. Ok, bueno, pero el mismo Padre, el mismo Dios lo resumió a una. ¿Cómo que a una? Deuteronomio 6:5, el gran mandamiento. Ahora sí. Y el gran mandamiento de Deuteronomio 6:5 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo lo amaré? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento. Y lo recitaban los judíos al comenzar el día y al terminar la noche. Y lo escribían en la puerta de su cuarto y en la puerta principal de sus casas. Y cargaban en las filacterias entre sus vestidos escritos del gran mandamiento del Señor, para que no se olvidara. Pero Habacuc dijo algo tremendo. Habacuc lo resume a uno. Habacuc 2:4. Cuando Dios dijo a través de Habacuc: el justo vivirá por la fe. Amén. Póngale cuidado. La clave para obedecer a Dios y vivir de acuerdo a Él es recibir a Jesús en el corazón. Jesús dijo: separados de mí, ni lo intenten. No hay nada bueno que podamos hacer sin Él. Usted quiere dar fruto, usted tiene que estar como las ramas, pegado al árbol de la vida que es Jesús. Cuando uno no tiene a Jesús, le parecerá imposible, fastidioso obedecerle a Dios. Le parecerá que Dios le está quitando la libertad y que Dios no quiere que usted sea feliz. Pero cuando usted recibe a Jesús, todo se ve diferente. Amén. No solo tratará de obedecer, sino que le encantará obedecer. ¿Y cuáles son las bendiciones? Bueno, un santo llamado Agustín dijo: ama a Dios y haz lo que quieras.
Ese sí lo simplificó más todavía, ¿no? Ama a Dios. Y el gran judío Hillel está instruyendo a un discípulo joven, y este joven le hace una pregunta al judío Hillel y le dijo: Maestro Hillel, dame la instrucción de los mandamientos del Señor, en tanto que me estoy apoyando mi cuerpo con una sola pierna, que se demora muy poco. Y Hillel, el maestro, le dijo: no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Amén. Póngase de pie. Escuchen esto tan importante. Si creo en el Señor Jesucristo y hago de Él mi Rey y mi Señor, yo tendré la vida eterna. Si creo en el Señor Jesucristo y hago de Él mi Rey y mi Señor, yo tendré la vida eterna. En Juan 5:24 Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, yo puedo salvarme a pesar de haber sido un vil pecador. Cuando recibo a Jesucristo, soy perdonado y soy transformado. Si creo en Jesucristo y hago de Él mi Rey y mi Señor, tengo vida eterna. Pero si obedezco los mandamientos, seré bendecido en esta tierra. Alcanzaré las promesas de Dios, me irá bien y tendré larga vida sobre la tierra. Eso dice Deuteronomio capítulo 6. Amén.